Cuando pensamos en el antiguo Egipto es fácil imaginar templos majestuosos, jeroglíficos misteriosos y rituales religiosos complejos. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en algo mucho más cotidiano y a la vez fascinante. ¿Qué comían los antiguos egipcios? ¿Qué platos llenaban sus mesas? Desde los campesinos que trabajaban bajo el sol del desierto hasta los banquetes lujosos de los faraones. La respuesta podría sorprenderte. A diferencia de lo que muchos creen, la dieta egipcia era mucho más variada y nutritiva de lo que se podría suponer para una civilización tan antigua. El río Nilo no solo les daba agua y fertilidad a sus tierras, sino también un acceso constante a alimentos que sustentaban la vida diaria. Para el pueblo egipcio, la comida no era solo una necesidad biológica, era un reflejo de estatus social, una herramienta espiritual, y en muchos casos, un vínculo con los dioses. El pan era el pilar indiscutible de la dieta egipcia. Hecho a base de cebada o trigo emer, era grueso, denso, y muchas veces cocido con los granos enteros. A menudo, fragmentos de arena o piedras quedaban atrapados en la masa durante el molido, lo que con el tiempo desgastaba los dientes de quienes lo comían. A pesar de esto, el pan estaba presente en cada comida. Era alimento básico, moneda de pago y también ofrenda para los dioses. Junto al pan, la cerveza era la otra gran protagonista, pero no era la bebida dorada y espumosa que conocemos hoy. La cerveza egipcia era espesa, opaca y de bajo contenido alcohólico. Se bebía con frecuencia, incluso por niños. Su elaboración incluía pan parcialmente fermentado, agua y miel o dátiles, lo que le daba un sabor dulce y terroso. No era solo una bebida, era una fuente líquida de energía. Además del pan y la cerveza, los egipcios consumían una gran variedad de vegetales. La cebolla y el ajo eran indispensables no solo por su sabor, sino por sus propiedades medicinales y simbólicas. Se creía que el ajo protegía contra enfermedades y espíritus malignos. También comían lentejas, habas, pepinos y lechugas. Estos ingredientes no solo estaban al alcance de todos, sino que además eran fáciles de cultivar a orillas del Nilo. ¿Y la carne? Aunque existía, no era parte del menú diario del campesino común. La carne de res, el cerdo e incluso el pescado eran reservados para ocasiones especiales, festines o para aquellos con mayores recursos. En cambio, los ricos disfrutaban de platos exóticos y elaborados. En los banquetes reales se servían aves como gansos y patos, y también animales salvajes, gacelas, antílopes, e incluso cocodrilo e hipopótamo. Pero la comida no era solo lo que se ponía en el plato. Tenía una dimensión espiritual. Muchos alimentos eran ofrecidos en tumbas y templos para asegurar el sustento del difunto en la otra vida. Se creía que el alma seguía teniendo hambre después de la muerte, por eso se incluían alimentos reales y simbólicos en el ajuar funerario. Frutas secas, panes, carnes conservadas, todo cuidadosamente dispuesto para que el alma nunca pasara hambre en la eternidad. Además, no podemos olvidar el papel de las frutas y los dulces en la alimentación egipcia. Aunque no eran tan comunes como el pan o las verduras, las frutas ocupaban un lugar especial, sobre todo en las clases altas. Dátiles, higos, granadas y uvas eran considerados manjares. Los dátiles no solo se comían frescos, también se secaban, se molían o se usaban como edulcorante natural en pastas o bebidas. En un mundo sin azúcar refinado, estas frutas eran el equivalente a los postres modernos. Los egipcios también conocían la miel y la valoraban como oro líquido. La miel era un lujo, usada tanto en cocina como en medicina. Se aplicaba en heridas, en mezclas con plantas curativas, y también se ofrecía a los dioses. Los apicultores eran personas respetadas, y la imagen de colmenas y abejas aparece frecuentemente en los murales de templos y tumbas. Aunque los métodos de cocción eran sencillos, la preparación de los alimentos era cuidadosa y ritualizada. La mayoría de los hogares contaba con hornos de barro, braseros o simples fogones excavados en el suelo. Se cocinaba con cerámica tosca y con utensilios de piedra o madera. Las recetas se transmitían oralmente, de generación en generación. El sabor de la comida egipcia no residía en su sofisticación, sino en el equilibrio de ingredientes frescos,
hierbas locales y técnicas simples pero efectivas. El ajo, por ejemplo, no solo servía para realzar el sabor, también se usaba para proteger la salud. Documentos médicos encontrados en papiros antiguos, como el famoso papiro Evers, muestran que los egipcios conocían los efectos beneficiosos de muchos alimentos y plantas. Sabían que ciertos ingredientes ayudaban a la digestión, prevenían infecciones o daban energía. La frontera entre la cocina y la medicina era muy difusa. Incluso el acto de comer tenía una dimensión social importante. Las familias solían comer sentadas en el suelo sobre esteras de papiro usando los dedos o simples cucharas de madera. No había mesas ni cubiertos como los que conocemos hoy. La comida se compartía, se bendecía y en ocasiones importantes se acompañaba con música y danza. Comer era una celebración, incluso en su forma más sencilla. Y para los muertos, como ya mencionamos, se recreaba este acto una y otra vez. Las tumbas estaban decoradas con escenas de cosecha, molienda, cocción y servicio de alimentos, como si la vida no terminara con la muerte, sino que simplemente continuara en otra forma. A través de estas imágenes, los egipcios esperaban garantizar la eternidad del sustento. La alimentación entonces era mucho más que una necesidad biológica. Era un lenguaje cultural, un símbolo de estatus, un ritual espiritual. Y también una forma de conexión entre los vivos y los muertos, entre lo terrenal y lo divino. Una curiosidad que pocos conocen es que los egipcios también hacían pan en formas simbólicas. No solo se trataba de alimento, el pan podía tener forma de animales, de figuras humanas o de símbolos religiosos. Estos panes especiales se ofrecían a los dioses en templos y festividades, especialmente durante celebraciones dedicadas a Osiris o Ra. Se creía que, al ofrecer comida a los dioses, se mantenía el orden cósmico, el equilibrio entre el mundo humano y el divino. En las festividades más importantes, como el Año Nuevo egipcio celebrado con el inicio de la crecida del Nilo, la comida era el centro de los rituales. Los sacerdotes realizaban banquetes sagrados, en los que los alimentos eran compartidos simbólicamente entre los humanos y los dioses. Los templos preparaban grandes cantidades de pan, cerveza, frutas y a veces carne como ofrendas rituales. Parte de esta comida luego era distribuida entre los asistentes o consumida por los sacerdotes en un acto que unía lo espiritual con lo físico. Para los egipcios, los alimentos no eran solo terrenales. Algunos productos se asociaban directamente con cualidades divinas. El pan, por ejemplo, se relacionaba con el dios Min, protector de la fertilidad y la cosecha. El vino, aunque más escaso y caro que la cerveza, era considerado una bebida noble, reservada para los dioses y los ricos. También se ofrecía a los muertos como símbolo de celebración eterna. Otra faceta interesante es que la dieta de los niños, aunque más sencilla, era igualmente rica en nutrientes. A los más pequeños se les daba pan, gachas, frutas y cerveza diluida. No era raro que desde muy temprana edad aprendieran a moler grano, a amasar pan o a ayudar en la cocina. La transmisión del conocimiento culinario comenzaba en la infancia, y las habilidades culinarias eran altamente valoradas, especialmente entre las mujeres. Con el tiempo y a medida que Egipto se abría a influencias extranjeras como las culturas griega y romana, la dieta también fue evolucionando. Se introdujeron nuevos ingredientes como el aceite de oliva, distintas especias y frutas mediterráneas. Sin embargo, los alimentos tradicionales nunca desaparecieron. El pan, la cerveza, el ajo, las cebollas y los dátiles siguieron siendo la esencia del sabor egipcio, una conexión viva con las raíces más antiguas de su civilización. Y quizás lo más impresionante es que, gracias a los restos arqueológicos, pinturas murales, papiros y tumbas, hoy podemos reconstruir con bastante precisión qué comían, cómo lo preparaban y cuál era el papel de la comida en la vida cotidiana de esta cultura milenaria. Lo que para ellos era rutina, para nosotros se convierte en una ventana al pasado, una forma de entender que detrás de cada gran civilización hay algo tan simple y tan humano como sentarse a comer. La comida entonces no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. A través de cada grano de trigo,
de cada sorbo de cerveza espesa, los antiguos egipcios celebraban la vida, honraban a sus dioses y construían una identidad que ha perdurado milenios. Comprender lo que comían es comprender también quiénes eran, porque en el fondo la historia de una civilización también se escribe con el pan sobre la mesa.